Hola, hola, bienvenidos a otro episodio del podcast. Sí, de Aprendiendo a Cambiar con Inés y Rosa. Bien, el tema de hoy está interesante. No vamos a indagar mucho. Que siempre decimos eso, terminamos indagando, pero bueno. No vamos a indagar mucho porque recuerden que el objetivo de nuestro podcast es dar información obviamente verídica, o sea, que es verdad, pero no, el objetivo no es brindar información, sino compartir nuestras experiencias de cómo estamos aprendiendo a cambiarlas. Y esta ocasión el tema es aprender de... identificar las heridas de la infancia. Heridas de la infancia, ya. Sí, y es sobre, obviamente, sobre el aprendizaje de descubrir nuestras heridas y ya aportar la información con ustedes para que les coopere un poco también en ustedes. Saber identificarlas. Sí, las de ustedes, si las tienen. Y recuerden que el objetivo, pues, es más que nada nosotras, o sea, Inés, o sea, Rosa, que estamos tratando de cambiar las cosas que nos hacen mal, digámoslo así, estamos tratando de cambiar nuestra vida o tener una superación personal. Y cómo lo vamos a hacer, pues aprendiendo desde lo más básico, que es las heridas de la infancia, que todos en la vida, absolutamente todos, tenemos heridas de la infancia. Algunos ya las tienen sanadas, otros no. Nosotras estamos en el proceso de sanación. Primero las identificamos y ahorita estamos en el proceso de hacer el cambio necesario para pues que ya no siga afectándonos en nuestra vida adulta. Porque bueno, ustedes van a decir, bueno, estás hablando de heridas de la infancia. Sí, son momentos claves que marcaron nuestra infancia, pero que no se quedaron allá. Y no necesariamente tiene que ser herida física, o sea, un maltrato físico, es algo que pasó cuando éramos niños, por ejemplo, una corrección o palabras o una acción que en el momento nos marcaron y lo dejamos ahí sin sacarlo y lo llevamos a la vida adulta. Exactamente, y de manera inconsciente lo llevamos a nuestra vida adulta. Y ahorita vamos a dar unos ejemplos de cómo es que lo estamos aplicando todavía a nuestra vida adulta. De manera, hoy día que yo ya sé más o menos cuáles son las heridas de la infancia con las cuales pues me afectan, es que estoy identificando las acciones que tomo en base a aquella niña herida y que no la estoy tomando en mi vida adulta. Ok, empecemos primero con que heridas de la infancia son traumas emocionales de la infancia. Sí. Entonces, trauma, ¿qué es un trauma? Un trauma es una emoción o impresión negativa fuerte que produce un daño duradero. Tan duradero que si no lo hemos sanado, entonces te va a seguir afectando. Es como una herida, básicamente sí es como una herida, que en realidad sigue sangrando toda la vida y si no la ponemos atención para curarla, te va a seguir afectando prácticamente toda tu vida. Hasta que no la sanemos. Sí. Entonces es sanarla, no ponerle el curita, sino sanarla. Exacto. Para que ya nada más voltees y ves la herida, pero ya no te haga daño. Exactamente. Ya no te lastime. Ahora bien, heridas de la infancia o traumas de la infancia son 5. Son 5. ¿Qué es la traición? La traición, injusticia, humillación, abandono y rechazo. Vamos a hablar un poquito, digamos una definición para que la sepan identificar lo que nos están viendo. Y después damos un ejemplo de cómo es que nos sigue afectando en la vida adulta. O damos, por ejemplo, también tú que otra anécdota. Sí, la tuya, por ejemplo, ¿cuál sientes que fue tu herida que más te ha marcado? Que más me marcó, y igualmente yo. Entonces, ahí sí damos nuestras... ¿Cómo estamos en ese proceso? Me parece. Ok, iniciamos. Una y una, ¿le parece? Definición y al final el ejemplo. Sí. Ok, va que va. ¿Inicia? Inicia. ¿Usted? Oh, perdón. Inicio yo. Por eso decía que yo iniciaba. O sea, la de traición. Ok. Que la definición es control. O sea... Bueno, a ver. Descripción o definición de lo que es la herida de la traición se forma cuando el niño, pues nosotros de niños nos sentimos que
la confianza fue quebrada, que hemos tenido hacia nuestros cuidadores o nuestros papás traicionaron esa confianza. Fue quebrada. Especialmente por el padre del sexo opuesto. Sí. Es decir, yo soy una mujer que sentí esta herida de la traición por parte de mi papá. Y viceversa, ¿no? Sí. Niño con su mamá. Sí. Ok, esta es la definición. ¿Qué consecuencias tenemos en la vida adulta? En la vida adulta es una persona que siempre quiere controlar todo y a todas las personas a su alrededor. O sea, siempre quiere tener el control porque tiene miedo a ser traicionado. Sí tiene miedo y se convierten a cierto punto en manipuladores. Que en realidad manipulan todo para tener el control. O sea, por un ejemplo, si te celo, en realidad no es un celo. es una manera que te quiero controlar, revisándote todo lo que haces. Es un ejemplo, así que estamos regalando. Recuerden desde dónde viene. Ok, para esto tiene que haber una situación en específico. No significa que toda la vida nuestros papás nos traicionaron. No. Y no significa que realmente fue algo muy fuerte. Ni que fue en conciencia, fue inconsciente. Pongamos todo desde aquí. Nuestros padres han hecho lo mejor que han podido para nuestra educación. Habrá excepciones, pero la mayoría de los papás hacen lo que mejor pueden hacemos para educar a nuestros hijos. Resulta que en algún momento de nuestra vida decidimos algo o hacemos algo que involuntariamente afecta al niño, al hijo. Entonces, esta situación le marca la vida al hijo. O sea, partamos de ahí. No es como que el papá, voy a traicionar a mi hijo. No. Hace una situación. Fue algo, por ejemplo, fue algo que en realidad a lo mejor lo hizo sin, pues obvio, lo hizo sin querer, pero en ese momento a lo mejor el hijo lo sintió como algo grande y fue algo que siempre guardó. Guardó y nunca lo sacó, porque yo creo que si hubiésemos sacado en el momento, decir, pues esto no me gustó, esto no estoy de acuerdo, quizás el daño fuese menos o quizás ni nunca hubiera existido daño. La cosa es que siempre lo callamos, o sea, pero no lo... Siendo niños no tenemos esa habilidad o esa facultad de defendernos de esa situación, y es por eso que se convierte en un trauma. O sea, lo vemos como una situación negativa en la cual no podemos hacer nada al respecto. Ojo, cuando estábamos de niños. Entonces ya en la vida adulta, como lo que está diciendo, me pone celoso cierta situación, que lo único que hace es como que darle una talladita, toca la herida, entonces es como que nos ponemos a la defensiva. ¿Por qué? Porque cuando éramos niños no pudimos hacer nada al respecto, y hoy ya de adultos es como que tengo que defenderme, pero lo hacemos desde ese punto, desde que nos hirieron de la infancia. Entonces probablemente el tema de ahorita no sea la gran cosa, o sea, de adulto, pero me recuerda aquella herida y yo ya estoy, pero sí a las vivas. O sea, como usted dijo, queriendo controlar la situación, o sea, por el miedo de que me vayan a traicionar otra vez, llámese la persona, mi pareja, mis amigos, estoy tratando de controlar todo, con quién andan, qué dicen, dónde están, a dónde van. ¿Por qué? Incluyendo en el trabajo, o sea, eso afecta también, lo llevas en el trabajo, o sea, estás ahí queriendo hacer más que todos y estás fijándote que nadie se meta en lo que tú haces. Al final del día, así es como nos está afectando en nuestra vida adulta. Como bien dice, la herida de la traición en la infancia, como adultos nos solemos tener esta máscara de control, que es supervisión constante de otros. O sea, ¿qué están haciendo los demás? Esto me puede afectar, no lo hago. La manipulación, como decía, para evitar la traición. O sea, yo tengo que manejar tu mente de una manera para que tú en ningún momento me vayas a traicionar. Dificultad para delegar y confiar, lo que decían en los trabajos. Por ejemplo, uno no es capaz de permitir que alguien haga algo por nosotros porque la va a regar y nos van a culpar a nosotros, y yo no me puedo permitir que nadie me culpe por algo que yo no hice. Entonces estoy con esta idea de querer estar controlando todo a mi alrededor. Esto es lo de la traición. Ahora vayamos con la herida de humillación.
Descripción. Ocurre cuando un niño se siente avergonzado o segregado o apartado por sus padres o cuidadores, especialmente en situaciones relacionadas con el cuerpo o la sexualidad. Consecuencias en la vida adulta: nos da vergüenza constante, solemos autocriticarnos demasiado, dificultades para aceptar nuestro cuerpo. La máscara que utiliza el adulto es la del masoquismo, comportamientos masoquistas, o sea, sacrificio personal para evitar la humillación. Y se castigan por ciertas situaciones, se autocastigan. Exacto, complacencia excesiva hacia los demás, búsqueda de situaciones que refuerzan el sufrimiento, o sea. Y ahora esta humillación fue sentida o fue provocada por o sea, si es un hombre, fue provocada por la mamá. Entonces, en el sexo opuesto. Entonces, es, por ejemplo, como tú dijiste, si estaba gordito, es decir, estás gordito, mira qué gordito estás. Entonces, eso para ellos, y los llevan a la vida adulta a eso, a sentirse que humillados y que tienen que comer. Sí, o sea, y eso también se basa, o sea, el cuerpo usualmente, creo que el estudio dice que un 80% que sufrió la herida de humillación en su vida adultez tienden a ser llenitos. Llenitos, su carita redonda, o sea, porque siguen llenando ese vacío con comer. Esa parte no la investigué, sí, pero hace sentido. Porque cada cosa que después vamos a investigar, pero sí, cada herida es identificada en tu cuerpo. ¿Cómo es tu cuerpo? Se refleja entonces. Se refleja en el cuerpo. Entonces, es los que sufrieron esa herida y fue muy traumática para ellos, pues humillarlos de bebés y que no se podían defender, o de niños. Esta herida de la humillación, yo la veo en muchas personas. Eso del sacrificio personal. Sí. Para evitar la humillación, el complacer a los demás. Siempre, o sea, siempre, aunque por un ejemplo, ya de adulto, aunque tú sientas que te van a usar, ¿no? Supongamos que un grupo de niños, van a salir un grupo, ¿no? De personas, y tú por tal de entrar ahí, haces encajar aunque te estén haciendo daño, aunque sepas que te van a hacer daño, obviamente emocional, vas por tal de encajar en ese grupo. Entonces te aguantas las humillaciones que te vayan a hacer y las aceptas, o sea, porque las aceptas. Lo que decíamos, es una autocrítica constante y se nos dificulta aceptar nuestro cuerpo. Bueno, en cuestión del cuerpo, en la vida adulta lo manejamos muchas veces. No sé si han identificado las personas a su alrededor, muchas personas que se hacen la víctima. Sí. Que prefieren parecer víctima hacia los demás. A revelarte a cosas que no. O sea, así les afecta lo que es la herida de la humillación. Creo yo que en la búsqueda de la información de todas estas heridas, la que más me llamó la atención a mí es esta. ¿Por qué? Cuente a ver. Me llamó mucho la atención porque entré al total, ¿no? Al cómo te afecta también tu cuerpo. Obviamente emocionalmente te encierras, o sea, es estar en quieres a veces, cuando les afecta demasiado, se bloquean del exterior, o sea, vas a lo que vas, trabajo y me encierro, y no quiero más de ahí, porque no quiero ser rechazado, no quiero ser humillado, no quiero cometer algo y sentir que se pueden reír de mí. Que se pueden reír de mí o que se puedan burlar de mí. Entonces, por eso es que esto a mí me llamó mucho la atención de lo que te lleva, o sea, a la vida adulta, que para mí me pareció mucho. Siento que de las 5, siento que es una de las más feas, se le puede decir, o como que te afecta tanto negativamente,
que me quedé con ella bastante, que esa sí, me fui a investigarlo completamente hasta cómo te afecta en el cuerpo. Ok. Yo creo que sí es lo que usted siente. O sea, no que no sea así, sino que yo no lo percibo así. O sea, que sea la que más. ¿Me explico? Pero pues claramente sí, sí afecta bastante. Sí. Ok, entonces esto es la herida de la humillación. Sigue la del rechazo. ¿Rechazo? ¿Dentro del rechazo? Ok, la máscara de la del rechazo es fuga emocional. O sea, no me aceptan como soy. De chico no me aceptaron, a lo mejor, por dar un ejemplo, los papás esperaban un niño y fue una niña. Entonces, desde ese momento, inconscientemente, porque ya se siente el rechazo. Se siente el rechazo e inconscientemente los padres como que quizás lo llevaron, ¿no? Oh, eres una niña, te queremos, pero esperamos un niño. O puedes escuchar a otras personas, oh, ellos querían un niño, pero fue una niña. Entonces eso te empieza desde ese momento a marcar, ¿no? De que eres rechazado, de que no fue lo que tus padres esperaban. Y te puede llevar en la vida adulta como huyendo, te sientes pues obviamente rechazado y te sientes, sí, te aíslas pues, y sientes como que en ningún lugar cabes, ¿no? Como no estoy, este no es mi lugar, no, andas buscando, dificultades para establecer relaciones profundas, llámese de amistad, llámese de pareja. Porque sí. Sí, porque te vas a sentir miedo a que nos rechacen, entonces, como hay miedo al rechazo, pues no me voy a meter mucho, porque donde me rechacen voy a sentir doy un paso y así lo puedo salir rápido si me siento que soy rechazado. Exacto, como dice la máscara de la herida del rechazo, es la fuga emocional. O sea, evitar a cualquier costa una situación en la cual pueda ser rechazado. Sí. Mejor ni me meto a ese punto porque va a doler, entonces no me meto. Por ejemplo, me imagino cuando llegas a tener una pareja. Evadir. Si no quieres sentirte tan comprometido, entonces estás en la relación, pero no a lo mejor emocionalmente no estás al 100. Porque y eso nos va a llevar a un segundo tema, que es el apego, que del cual hablaremos después. Entonces estás siempre ahí como... ando enferma. Sí. Ajá, ok. En esta de la herida del rechazo voy a contarles una anécdota al respecto de las cuáles son las heridas con las cuales yo me he identificado. Vamos. Te abandono. Ok, entonces, pues esto en pocas palabras es la herida del rechazo. ¿Qué le parece? Hablamos entonces ahora de la herida de abandono. Herida de abandono. La herida del abandono surge cuando un niño siente que no recibe el cuidado o atención necesaria, creando una sensación de desprotección e inseguridad. ¿Cómo se presenta en la vida adulta? Miedo a la soledad, dependencia emocional, necesidad constante de apoyo externo. ¿No lo había dicho ya? No. La máscara de la herida del abandono es la dependencia emocional. En pocas palabras, necesitamos validación constante de las demás personas. Lo estás haciendo bien, te quiero, todo el tiempo. Sí. Constante, o sea, todo el tiempo se necesita esta aprobación, si no nos sentimos que toca la herida del abandono otra vez. Sí. Dificultad para estar solo y aferrarse a relaciones, incluso si estas son disfuncionales. I think que ya lo habíamos dicho. Esto es lo que... No lo habías dicho, la estábamos hablando antes de... Oh, my bad then. Okay. Sí, la estábamos hablando antes. La herida del abandono, normalmente en la vida adulta podemos ver los detalles en que cuando estamos en una relación, por ejemplo, de pareja, cuando vemos que la cosa está media difícil, me voy. O sea, no me vas a dejar. Entra ahora sí que la ansiedad, me van a dejar. Entonces, antes de que me dejen, boto todo y me voy. Tanto en una relación de pareja, como en una de amistad, como en el trabajo. De esta manera nos afecta o seguimos teniendo este tipo de comportamientos en la vida adulta, pero el origen es de allá, desde cuando estábamos chicos. Desde pequeños. Que sufrimos de este tipo de detalles. Y como lo vamos a volver a decir, o sea, no fue algo que fue, y ni fue quizás tan grave, simplemente que
que eso te marcó cuando no estaban tus padres, físicamente o emocionalmente, cuando te sentías que no, ahora sí que no estaban ahí. En pocas palabras, que tuvimos padres ausentes. Es decir, estaban ahí, pero emocionalmente no estaban dándonos el apoyo que se necesitaba en aquel momento. Bien, viene entonces la herida de la injusticia. La herida de la injusticia es en la vida adulta. Se presenta en que te gusta todo perfecto, tienes dificultad para expresar tus emociones y te exiges demasiado a ti mismo. Que lo ocasionó. Aparece cuando un niño percibe que no es tratado con equidad o siente que sus esfuerzos no son valorados, creando un sentimiento de desvalorización. ¿Cómo se presenta en la vida adulta? Como usted dijo. ¿Y cuál es la máscara? Rigidez emocional, o sea, no demuestro mucho porque en realidad no me lo van a lo mejor agradecer, no lo van a valorar, que no va a ser valorado, entonces prefiero no demostrar las emociones. La máscara de rigidez, que los comportamientos son búsqueda constante de la perfección, como ya lo había dicho, o sea, en todo son muy perfeccionistas. Control excesivo sobre sus emociones y entorno, como dice, no son capaces de dejar ver sus emociones porque no lo valoran, nadie lo valora. El aparente frialdad y desapego emocional suelen ser, a mí no me importa. Sí, a mí no me importa. Lo siento, no traigo mucho. A mí no me, así, o sea que, por ejemplo, cuando pasa algún evento, o sea, no sales nada. No vamos a decir no, pero como es la con la que yo me identifico más, yo tiendo a encerrarme cuando pasa, por ejemplo, algo, por darlo, en una muerte de alguien, de un familiar, que yo no soy de las que me aviento a estar me está doliendo, pero yo lloro a solas. Pero no en público, no en delante de nadie. O sea, me reprimo mis sentimientos, los saco hasta que estoy a solas. Interesante. Ya dimos las definiciones. Ya ahorita que usted abrió la cajita de Pandora, pues vamos a introducirnos para allá. A ver, dice que usted se identifica más con la de la herida de la injusticia. Sí. ¿Qué momento? Porque recuerden que una situación en la infancia nos creó este trauma. Y que si no lo hemos sanado, que claramente apenas lo estamos identificando, pues no se va a sanar, ¿verdad? Como no ha sido sanada, entonces seguimos repitiendo patrones que están afectando. ¿Qué fue lo que le ocasionó esta herida a usted? A mí, yo lo identifico de esta manera. Cuando yo era niña, me gustaba bastante la escuela, o sea, era algo que yo no creo que a nadie le guste tanto la escuela como me gustaba a mí, o sea, yo era de querer ir a la escuela porque me gustaba la escuela. Y se me impuso para poder ir a la escuela, hacer ciertas obligaciones, actividades que tenía que hacer, como era hacer el desayuno antes de irme, hacer ciertas tareas antes de irme, y era para mis hermanos más pequeños y los más adultos, o sea, yo como que estaba en el medio, ¿no? Tenía que hacerlo para los dos. Wow. Y era tanto mis ganas de ir a la escuela y que lo hacía, o sea, me tenía que levantar hasta 3 horas antes. Por darte un ejemplo, yo me levantaba a 5 de la mañana, porque a las 8 ya tenía que ir a la escuela. Wow. Y entonces tenía que hacer todo esto. Y yo la identifiqué, o no sabía, porque cuando yo estaba en una situación de necesidad, por darte un ejemplo, ya sea de cualquier emocional o económica, no la podía pedir, no puedo pedir la ayuda, porque tenía como un miedo a que me digan que no, o yo quería como que las personas me la ofrecieran, no pedirla yo, como que ellos identificaran lo que yo necesitaba y vinieran, no, aquí está. Entonces, cuando pasaban ciertas situaciones, yo ni las podía hablar porque sentía que estaban actuando injustamente hacia algo que yo había hecho en el pasado. Y sentía como que me están apretando la garganta, que no puedo ni hablar. Y la manera que siento que la estoy sanando es eso. Nunca la identificaba. ¿Por qué me sentía en ciertas situaciones así? ¿Por qué sentía que hablar de algo me estaba
Matando prácticamente. Y después, en la búsqueda ahora sí de aprender qué era, me di cuenta que era eso, que yo quería que me agradecieran algo que yo había hecho. Que no valoraron. Que no valoraron, y entonces sentía que había sido injusto. Sí. Y en la manera que lo estoy sanando es entendiendo que nadie tenía por qué hacer algo para mí. Fue algo que me tocó vivir, y no tengo que esperar que me lo agradezcan. Me tocó vivir, entonces y punto. Está en el proceso de sanación, está claro. en la aceptación. En la aceptación. Para poder sanar una situación, primero hay que aceptar las cosas como fueron. Sí, estoy aceptando que nadie tiene que agradecerme nada. No que simplemente me tocó vivir esa situación y tengo que aprender. Pero aceptando que nadie me debe nada. Nadie me debe nada. Lo hice, ahora sí, me tocó hacerlo, lo hice y ya. Y digo que estoy en el proceso, lo entendí, identifiqué cuál era mi herida y estoy en el proceso de sanación y lo estoy haciendo bien porque yo puedo hablarlo y no me siento, no siento que me estoy ahorcando, o sea, sí, porque he escuchado que cuando uno está sanado o que está en el proceso de la sanación, hablarlo y no te duele. No te duele igual que antes. Sí. Okay, sabes pregunta, que está, pero ya no te duele. ¿Qué edad tenía cuando la ponían a hacer esas tareas? Yo creo que entre unos 9, 10 años. Y terminó hasta mis 15 años. Ok, ahí el punto, la importancia, el ejemplo de 8 o 9 años. Mayormente este tipo de heridas ocurren entre que tenemos la capacidad de entender la situación. Hablamos de 3 años más o menos a 10 años, en ese rango, que alguna situación nos marca de por vida. Sí. Volvemos al trauma, nos trauma, y el trauma puede ser solucionado o se puede sanar dependiendo del tipo de trauma, a través de una introspección, tratando de identificar cuál fue la razón, de dónde viene, e intentar sanar esa situación, o con un terapeuta psicológico, sí, o psiquiátrico, dependiendo digamos que la magnitud del daño, trauma. Sí, porque hay unos traumas que en realidad sí necesitan como no más atención, sino entrar a más profundidad para Y recuerden, trauma es la emoción o impresión negativa fuerte que nos produce un daño duradero. O sea, como puede ser, probablemente la gente diga, pero ¿y eso qué? Eso es un trauma. Sí. En la vida de niños, en la infancia, es un trauma, porque en el momento no sabemos cómo reaccionar, qué cosas hacer, cómo protegernos. Y nuestro cerebro, como ya habíamos hablado anteriormente, está diseñado únicamente para mantenernos vivos. No matter what, el cerebro nos mantiene vivos. Entonces, ¿qué es lo que hace? Crea ciertos, le llaman, creo que alter ego, cierto tipo de una función del cerebro que nos crea una realidad. Sí. En la cual nosotros, digamos, el alter ego o una personita adicional, que esta nos va a proteger de lo que nos está pasando. Como dices tú, es como su función es solamente mantenernos vivos. Él identifica ciertas cosas que ya pasaron y dicen, ok, esto ya lo podemos manejar. Esto lo podemos manejar, eso no importa. Hablándolo, llevándolo más acá como de una pareja, como ciertas situaciones que se quedaron ya grabadas, dicen, ok, lo conoces, esta la trae, está bien porque ya sé cómo manejarlo, o sea, si me va a herir, ya sé cómo manejar esto en el momento. Este lo reconocí, como que pasa algo y dice, está bien porque ya lo hemos vivido, tiene ciertas cosas que ya lo vivimos en la niñez y tú puedes con esto y está bien, lo agarramos, porque como que no está diseñado para agarrar cosas que no sabe qué va a pasar. Sin embargo, el cerebro dice, ya sé cómo está el asunto, ya puedo manejar esta situación, pero cada que alguna situación en la vida actual nos toca esa herida, es como el cerebro ya sabe cómo manejar esa situación, pero como que le saca, ¿no? O sea, ya cuando le toque el asunto, pues va a tener que sobresalirla, pero no quita que de todas maneras esté afectando. Cada una situación que nos cause, pues nos lastime la herida, sale a flote. Y vamos a seguir hablando de esto
Después, pero porque en el siguiente episodio ya vamos a terminar el video. En el siguiente episodio vamos a hablar un poquito o a indagar un poquito más acerca de esto. Vamos a poner unos ejemplos personales de cómo es que nosotros hemos identificado estas heridas en nuestra vida y qué es lo que estamos, qué ocasionó esta herida en nosotros, cómo la practicamos en la vida adulta y qué estamos haciendo para sanarla. Pero esto será... ¿Y quién soy? Porque creo que de la herida, por ejemplo, específicamente de la que yo identifiqué, lo que me ha traído a la vida adulta, o sea, y que yo decía, ¿por qué soy así? Y vamos a hablar de eso. En el otro vamos a hablar de esto. Les va a hacer, si ustedes nos están siguiendo hasta el día de hoy, les va a hacer sentido el porqué de muchas cosas o de cómo actuamos hoy día. ¿Por qué? ¿Por qué actúo así cuando me pasa esta cosa? Sí. O cuando siento esta emoción, ¿por qué actúo, por qué reacciono de esta manera? Les va a hacer sentido. Acompáñenos en el siguiente episodio y lo vamos a descubrir juntos. Entonces, lo vamos a descubrir. Pues por ahora ha sido todo. Muchas gracias por seguir viéndonos. Nos vemos en el siguiente episodio. Y los invitamos a que ahora sí busquen información y descubran cuál es su herida de infancia. Y esto con el mero propósito de que su vida de adulta, ustedes tomen la responsabilidad de su vida, no sea el niño herido que esté actuando hoy día, cuando ya somos adultos. Porque también eso sí pasa, o sea, tu niño herido te controla tu vida en la adultez, si no, ahora sí, curas lo que la herida. Si no sana la herida. Se van a preguntar cómo, lo vamos a ver en el siguiente episodio. Entonces, pues esto ha sido todo por el día de hoy. Nos vamos a despedir con la frase que mi tía dijo que era de nosotros ya. Que era de nosotros ya, sí. Y espero que cuando seamos famosas no la vayan a decir que quiero las regalías. Ahora me pagan. Okay. La frase dice, venimos a este mundo a amar, porque amarse a uno mismo es un romance para toda la vida. Chao, chao. Gracias.